tardes, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. He perdido. ¿Tenéis un programa por ahí? ¿Es un programa por ahí? ¿Es posible? Vale. Buenas tardes a todos. Creo que la hora de empezar son las 4 de la tarde. Y si no me equivoco, son un poquito más de las 4 de la tarde. Entonces, esta mesa, que es la primera de la tarde y la última de la tarde. Bueno, yo soy Juan Bellido, soy médico de epidemiología, Centro de Salud Pública de Castellón. Moderaré esta mesa junto con Alexis Sentís, un compañero y buen amigo. Y haré la presentación un momentito breve. Empezaremos. Los ponentes tendrán, como sabéis, 20 minutos cada uno. Intentaremos avisarles. Y hay 4 ponencias, yo creo que son bastante interesantes, no están concatenadas exactamente, pero la primera, los ponentes son es Luis Borderías, neumólogo jefe de la unidad de neumología del Hospital de San Jorge en Huesca. Después tenemos a Miguel Martínez Lebrón, microbiólogo de Almería, a Darío García de Viedma, compartiendo la ponencia con Miguel. La segunda. En tercer lugar tendremos online a Jean-Pierre Selveger, neumólogo, que nos va a hacer la presentación más global desde online. Y finalmente Bernardo Mateiro Gómez, que también hablará del tema de epidemiología nacional para tuberculosis en Portugal. De tal manera que empezaremos con un brote que ocurrió en Huesca, muy interesante, un brote de una institución para disminuidos psicológicos. Después tenemos, ya en un nivel muy local, pasaremos a ver lo que es la gestión de epidemiología de COVID, con tema de epidemiología molecular también en Almería, subimos un poquito de nivel, después iremos a un nivel ya más global y nacional. Así que vamos a empezar, cuando quieras, Luis, puedes empezar a consumir los 20 minutos. Las preguntas serán al final de la ponencia, de las ponencias, de la sesión. Bueno, buenos días. Ese es mi conflicto de intereses, que no tengo conflictos para esta comunicación o para esta ponencia. Dar las gracias al doctor Joan Cailà por haberme invitado. Y yo soy un neumólogo clínico, es decir, que no solamente veo COVID o no solamente veo tuberculosis, sino que hacemos neumología general, ¿no? Esto ya ha salido esta mañana, es lo mismo. Nosotros ahí en la provincia de Huesca y en Aragón no somos diferentes. Y en este último año 2020 pues ha habido una disminución de la comunicación de casos de tuberculosis, con una disminución también de la tasa de notificación. Los brotes, ahí vemos los brotes que hubo en Aragón en el 2019 y 2020, son bastante anecdóticos. Hablamos brotes porque es más de uno, pero realmente los brotes son, ya digo, pues en total en 7 brotes 14 personas, o sea que ustedes hagan las cuentas, ¿no? Y en el año 2020 pues se pasó directamente solamente 2 brotes que hubo en Zaragoza y en el resto de la comunidad no hubo ningún otro brote. Sí que hubo unas cuestiones características que quiero anotar, y es un poco el perfil de COVID, y es un poco un perfil que tiene 2 diferencias importantes con el resto quizá en España. La primera es que en el mes de julio, a partir del 16 de julio, hay un brote en la provincia de Huesca y también en Lérida, de temporeros, que evidentemente no tiene, digamos, este brote, no tiene un incremento de mortalidad porque es gente joven y sana, pero luego posteriormente en el mes de octubre, finales de octubre, hubo un brote muy importante con una alta mortalidad, prácticamente la misma que en la primera ola, debido a las fiestas del Pilar, donde la gente salió de Zaragoza, salió por toda la comunidad autónoma, y hubo a los 15 días una cantidad de brotes impresionante en toda la comunidad, ¿no?
que duró pues hasta finales de noviembre. Esto, si acaso, esto no sé por qué no funciona. Bueno, esta es el primer caso que vemos, simplemente comentarlo. Era una persona con una esquizofrenia paranoide y ahí vemos los fármacos que la paciente tomaba, ¿no? Lo digo porque esto no es el mundo real, este es el mundo real, no es el mundo, diríamos, donde yo veo un paciente y no toma ningún otro tratamiento, no toma ningún otro fármaco, etcétera, sino es el mundo. Y esta paciente tenía un cuadro de deterioro importante del estado general y de entrada la familia tampoco quería que le hiciéramos muchas cosas, ¿no? que se le hicieran, sino simplemente que llegáramos al diagnóstico. Si se podía, mejoráramos las condiciones y, dada la enfermedad que tenía la paciente y lo delicada que estaba, pues no era muy partidario de hacer otras cosas. El paciente tenía un mantus negativo y quiero resaltar que era un derrame pleural con exudado linfocitario recidivante y con 2 determinaciones de ADA que eran bajas, lo cual era una cosa llamativa. A pesar de eso, consideramos oportuno hacer, y al final se le hizo broncoscopia que no aportó nada más, la videotracoscopia, y se vieron granulomas necrotizantes con una PCR positiva a micobacteria tuberculosis, pero no logramos conseguir material génico, o sea, cultivo, y luego posteriormente material genético, ¿no? Esta paciente residía en estos edificios, son 3 edificios, diríamos, diferenciados, de una fundación que se dedica además a pacientes que tienen, diríamos, retraso intelectual por diferentes mecanismos, y ya desde la época COVID habían hecho 3 burbujas en cada edificio diferente los pacientes que habitualmente vivían allí. En total eran 147 residentes, entre 19 a 74 años, había 3 que se habían trasladado al principio de la COVID, se la había llevado la familia a su domicilio, y las patologías subyacentes son estas que vemos ahí, y simplemente, aparentemente, solo había un inmunosuprimido por un paciente que tomaba metotrexate, pero el resto eran inmunocompetentes. Y en el momento inicial nosotros desconocíamos que había habido un brote de COVID en octubre. Esta es la distribución, diríamos, por sexos y la distribución, diríamos, por edades. Importante resaltar que, claro, estos pacientes en general la familia los suele tener inicialmente en casa, pero luego posteriormente cuando se hacen mayores o los familiares fallecen, los padres fallecen, pues ya esta institución las acoge, ¿no? Y pues evidentemente, claro, son sobre todo pacientes que tienen a partir de los 40 años. Hay personas más jóvenes que suelen tener enfermedades más severas. Y cuidando a estas personas hay 124 trabajadores, había 4 inmunosuprimidos entre esos grupos de edad, la edad de trabajo, ¿no? 21 a 64 años, y fundamentalmente el 50% se dedicaban atención al cuidado, 50% de las personas, y el resto pues había otra situación. Esta fundación tiene también como objetivo intentar integrar en la medida de lo posible a aquellos pacientes que se puedan a la vida diaria. Lo que pasa es que con el tema del COVID pues tenían horticultura, jardinería, etcétera, etcétera, eso se había, diríamos, cerrado. Esta es la distribución, lógicamente, por edad, y aquí sí que las mujeres se juegan un porcentaje mayor debido a que son cuidadoras. Y este es el segundo paciente, que era un síndrome de Down con deterioro cognitivo, donde sí que ahí nos decía que en octubre, el 25 de octubre del 2020, había tenido una infección por COVID y empezó la clínica a finales de diciembre, primeros de enero, con una disfagia de 2 meses de evolución, que ingresó con una bronconeumonía también por aspiración, había ingresado en otro servicio del hospital, un cuadro de quebrantamiento del estado general, y se pensó incluso por diferentes exploraciones que se hizo que podía tratarse de un carcinoma esofágico, con lo cual incluso pues la unidad de paliativos, lo mismo, la familia tampoco quería que se le hiciera nada, etcétera, pues intentó ser, diríamos, conservador. Pero al haber una ausencia de biopsia positiva, pues se nos comentó. Y cuando yo vi la radiografía, que no la he puesto aquí, sino este es el escáner, pues dije que lo quería ver y que viniera el día siguiente y que le haríamos una broncoscopia. La broncoscopia pues salió en la biopsia inflamación granulomatosa, sin evidencia de neoplasia, un aspirado bronquial de VAR y con PCR positiva a micotuberculosis y un cultivo también positivo. Pregunté ya en este momento si había alguien más en estas residencias, si había alguien más que estuviera enfermo, que tuviera patología respiratoria. Me comentaron que otra paciente estaba un síndrome de Down con deterioro cognitivo severo, una hidrocefalia congénita y un estado bastante malo, y llevaba estos fármacos que ven ustedes ahí, que evidentemente todos actúan sobre, diríamos, a nivel sobre el sistema nervioso central, ¿no? Esta paciente tenía un mantus negativo y esta sí que se le hizo una fibrobroncoscopia y también salió positiva, ¿no? El manejo fue bastante complejo porque requirió, al introducir el fármaco, requirió ingresos por mioclonias y convulsiones muy difíciles de poder controlar.
paciente presentó un deterioro progresivo, falleció, pero no de tuberculosis, sino que falleció por su enfermedad neurológica, que ya estaba en progresión, incluso ya tenía un cuadro de demencia, ¿no? En estos casos ya pues dijimos, bueno, esta paciente tercera fue al día siguiente de diagnosticar, al día siguiente del segundo paciente. Aplicamos el algoritmo que tiene la comunidad autónoma, que puede ser diferente al que tienen ustedes. Este ya es un caso también de una trabajadora al hacer la búsqueda, donde ya este caso ya es más claro y donde es más compatible con lo que habitualmente vemos. Este también la encontramos en el estudio que se hizo, con una imagen de nódulo, pseudonódulo, masa en el pulmón izquierdo, y ambas, la anterior había tenido también infección por COVID, fíjese, en octubre, y también esta paciente había tenido también infección por COVID en octubre, ¿no? Esta paciente desarrolló alergia a piracinamida y hubo que tratarla simplemente con 3 fármacos. Y por último, esto es un caso que nos hizo reflexionar. Esta era una paciente que yo había visto ya en el noviembre del 2019 por un nódulo pulmonar solitario que vemos aquí abajo, y era una chica joven de 30 años, trabajadora, que en octubre, pues, dentro del contexto que había habido, también había presentado un brote. En el brote había tenido infección por COVID, y los controles que se habían hecho por nuestra parte a los 6 y a los 18 meses no habían mostrado inicialmente, a los 6 y 12 meses, eso está mal, no habían demostrado, diríamos, cambios del nódulo. La chica quería quedarse embarazada y de entrada, pues en principio no deseaba hacer nada más, pero cuando hubo el problema yo le llamé y digo, oye, te quiero ver porque quería hacer un control radiológico de este nódulo, y entonces veo que había crecido, había una densidad grasa, y le planteé que habría que hacer una broncoscopia. Fue negativa, y dado que no había un diagnóstico y que no se podía hacer otro planteamiento, en el sentido que enseguida nos dijo que había quedado embarazada, pues planteé una videotoracoscopia para hacer una resección de ese nódulo. Y la resección se pospuso porque tuvo una amenaza de aborto, entonces se hizo bastante más tarde, y se descubrió una inflamación granulomatosa con calcium, con un PCR positivo a tuberculosis y un cultivo positivo. Yo en ningún momento pensé que que esta paciente iba a tener, diríamos, el mismo origen de la tuberculosis que el resto de los pacientes, un poco por el origen de donde veníamos ya, que era de noviembre y antes de la pandemia. Y diríamos, es el algoritmo en el que vemos ahí los 147 pacientes con un poquito más del 40% de PPD positivo. Aquellos que eran PPD negativo, nosotros decidimos, dadas las características, ponerles quimioprofilaxis con rifampicina. Hubo que suspender por toxicidad en 12 de 82 pacientes, y hubo 4 convertores, ¿no? En el resto de que eran, diríamos, positivos, pues tuvimos muchos problemas para conseguir, prácticamente muy pocos conseguimos vaciloscopias porque la gente no colaboraba, los pacientes por su propia enfermedad no colaboraban para hacer una tos y expectoración correcta. Y de entrada también, cuando introdujimos la rifampicina 4 meses, pues hubo una suspensión, tuvimos que suspenderlo en 22,4%, en 13 de los 58 pacientes. Esto en los trabajadores, la situación aquí cambió un poco más, evidentemente el porcentaje de PPDs era menor, un 27%. Aquí sí que se hizo a 4 de ellos SIGRA porque estaban inmunosuprimidos, fueron, diríamos, negativos los 4, y hubo 2 de los 89, un 2,2% de convertores. Se les puso tratamiento, en este caso con hidracida, 6 meses, y porque así lo decidieron en su momento las autoridades sanitarias, en los servicios centrales de epidemiología, y de entrada hubo en los pacientes que tenían PPD positivo, que eran 27%, se les propuso hacer tratamiento de la infección latente tuberculosa, y hubo gente que lo rechazó o que se descartó por diferentes motivos. Y en aquellos que en principio siguieron el tratamiento con la isoniacidas, solamente hubo que suspender en un caso por hepatitis tóxica, por hepatitis farmacológica en un caso, ¿no? Estos sujetos estas personas habían estado en 3 edificios diferentes, habían estado, diríamos, en burbujas. Y de entrada, bueno, pues vimos que había diferencias, no he puesto aquí los niveles de significación, pero son significativas, estadísticamente significativas. En principio había diferencias entre, diríamos, el ser varón y el ser mujer, pero claro, había que tener en cuenta que en el edificio había de los sujetos enfermos que habían enfermado, 5 eran mujeres y 1 era varón, ¿no?
Entonces, en aquel sitio donde realmente pues, había cuadros más bacilíferos, pues de alguna forma sí que había una cantidad, un PPD, un porcentaje mayormente positivo. En este edificio, evidentemente que no había habido ningún caso, pues realmente estos son los cuadros, diríamos, cuando se hizo el estudio, los cuadros basales. El porcentaje basal, el 34,5% y el 35% de esta población, ¿no? Aquí era considerablemente superior. Y en los trabajadores ocurría un poco lo mismo. En el edificio C, que no había habido ningún caso, pues evidentemente el porcentaje de PPDs eran inferiores, ¿no? Esta era la suspensión del tratamiento por efectos secundarios en residentes, interacciones farmacológicas, debido sobre todo a la rifampicina, con tratamientos anticonvulsionantes, antipsicóticos, etcétera, que llevaban la totalidad prácticamente de estos pacientes. Hubo que suspenderlos. Alteraciones gastrointestinales en 7 casos, alergia a la rifampicina, un caso, y cursó también como se ha comentado esta mañana, también con un cuadro influenza-like, con un cuadro pseudogripal y además también con un exantema, ¿no? Hepatitis en 2 casos y una micosis severa que obligó a los sujetos, en los residentes, a suspenderlo. Este es el caso único de hepatitis tóxica por INH, y en los 15 que no se administraron TIL, la causa de que no se administrara fueron estas, ¿no? Sí que he de comentar que la mayor parte de los pacientes que se habían vacunado no eran autóctonos nuestros de españoles, sino que eran fundamentalmente rumanos y colombianos, ¿no? Y este es el etnograma de casos según los 4 de los 6 casos que tenían material genético para poder hacer un estudio. Se hizo en la unidad de vigilancia epidemiológica molecular de ahí de la consejería, la doctora Sofía Samper, y coinciden, aunque pongo aquí HMS, es el Hospital Miguel Servet. Este es diríamos, la paciente que se hizo la biotracoscopia en ese hospital, por eso lo pone, pero es la paciente procedente del brote. Y se hizo también otro estudio, coincidiendo con esto se hizo una serie de estudios a aquellos pacientes que habíamos diagnosticado en la misma época y que no eran del brote. Y entonces detectamos un caso en Zaragoza y otro caso en Huesca que tenían, diríamos, la misma secuencia genética por espoligotipo. Se quiso hacer el RFLP y de entrada yo no soy ningún epidemiólogo molecular, pero de entrada vemos aquí que en principio de entrada pues la coincidencia, y faltan todavía dos casos porque no había suficiente material genético y bueno, pues como están en cultivo van a intentar recuperarlo para realizar. O sea que sí que parece que el brote, pues evidentemente todo es el mismo. Esta mañana se ha hablado de las desventajas de la pandemia. Bueno, en este caso en concreto para el manejo de este brote sí que ha habido ventajas, ¿no? Porque de entrada el aislamiento previo en 3 módulos, burbujas, yo no sé qué hubiera pasado si todo el mundo hubiera coincidido por ahí en unas circunstancias normales, ¿no? La vacunación de COVID previa que tenían todas las personas y también los trabajadores, el control directo con personal de enfermería a las 24 horas, una persona cada 8 horas en cada módulo, y el tratamiento supervisado, facilidad para el control analítico y la colaboración de familias y la fundación, ¿no? En todo momento hubo una colaboración bastante estrecha, ¿no? Pero también las dificultades que han salido esta mañana. He puesto aquí una diapositiva no muy afortunada por lo larga que es y lo mal que muchos de ustedes lo verán, pero es que ya han salido muchas cosas esta mañana, ¿no? Las dificultades en este caso en concreto, en este tipo de pacientes, dificultades para obtener muestras valorables para el diagnóstico, múltiples tratamientos con interacciones de los pacientes, tranquilizantes, neuroleptivos, fármacos del SND, inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, que luego se puede comentar si quieren ustedes, pero realmente yo pensaba que había más evidencia científica con respecto a la toma de fármacos y me he encontrado con que, bueno, sí, hay evidencias, pero no hay tantas evidencias, sobre todo con los fármacos modernos, ¿no? Peculiaridades de estos pacientes, dificultad para la comprensión y transmisión de síntomas y de las normas de contacto y aislamiento. Los pacientes se tocan, quieren estar, incluso diríamos la capacidad que algunos tienen de hipersialorreicos, no tienen, diríamos, el cuidado que tiene una persona, diríamos, convencionalmente a la hora de poder tener un aislamiento correcto, etcétera. Esto es muy complicado, muy complicado. Peculiaridades también en cuanto de la enfermedad, un poco que he puesto ahí, de la enfermedad tuberculosis coincidida con la pandemia COVID, síntomas inespecíficos, ya se ha comentado esta mañana, algunos superponibles entre ambas enfermedades, personal de salud pública volcado en la lucha COVID y muy centralizado. De hecho, yo soy neumólogo y me pidieron si por favor podía incorporarme para poder estudiar cuando nosotros cuando estábamos totalmente saturados, ¿no?
pero nos pareció un problema de responsabilidad el participar en esta situación, porque era complicada y porque al final incluso resulta que podríamos tener nosotros que ver muchísimos más pacientes, ¿no? Miedo por parte del personal trabajador, de los trabajadores, ¿eh? Esto es importante, tenían miedo a adquirir a tener la enfermedad, a tomar el tratamiento. Había sobre todo, por ejemplo, ayer también salió con los compañeros que comentaban que en otros sitios también, sobre todo otras culturas, otras procedencias fuera del país, pues había un cierto, diríamos, miedo al tratamiento, diríamos, con fármacos de la profilaxis de la tuberculosis, ¿no? Y luego también fue complicado el tema de la trabajadora enferma embarazada, un contexto complicado porque quería quedarse embarazada y aquello fue complejo. Y en cuanto a la administración, por las peculiaridades que tenemos en Aragón, en principio no disponemos de unidades específicas para el cribado de tuberculosis. Ahí resulta que nosotros, por los clínicos, vemos los enfermos en el hospital o en las consultas. La primaria B, diríamos, todo lo que es el planteamiento de la prevención, y luego lo que hace la Consejería de Sanidad, una única persona, es coordinar esto, bueno, pero de alguna forma no tienen personas en tiempo completo para poder, diríamos, hacer el estudio, ni el personal de enfermería, etcétera, para poder hacerlo. Entonces, yo pienso, no es la mejor organización, pero bueno, es la que hay ahí, lo que se ha decidido. Y luego la necesidad de traslado al hospital planificado para radiología y revisiones. Un aspecto que me quedé bastante, diríamos es la escasa bibliografía en brotes de estas características. Sí, hay algunos brotes que están en hospitales psiquiátricos, pero estos pacientes, esto no era un hospital psiquiátrico convencional, de plantas, etcétera. Esto es un hospital incluso en unas condiciones semiabiertos, porque se dio en las condiciones de COVID, pero si no, esta gente sale fuera, incluso trabaja, sale algunos a realizar tareas, tienen contacto con el exterior, la gente de fuera vamos a comprar ahí, que tienen alguna tienda de algunas cosas para poder, y hay un contacto con el exterior. Este simplemente es un artículo que yo es el que mejor he encontrado, porque hace una revisión, aunque es antiguo, bastante, diríamos, importante sobre la puesta al día de la rifampicina, rifapentina en las interacciones con drogas. Y si nos vemos, bueno, pues vale, bien, está el midazolam y el triazolam aquí. Estas son las que, esto muchas veces cuando uno busca ve los artículos, se hacen referencias sobre todo a los anticoagulantes o los anticonceptivos, a algunas de estas drogas como es la ciclosporina, a los azoles y a los fármacos para el tratamiento del HIV, ¿no? Pero el resto de los fármacos no sé, y estos en concreto, que son nuevos fármacos, que llaman la atención, pues ellos hacen que hay que tener cuidado porque también modifican el metabolismo e interactúan con el metabolismo. Y esto muchas veces en el resto de comunicaciones o en el resto de publicaciones yo no lo he encontrado, ¿no? Independientemente de otra cuestión también que ha quedado esta mañana, pues del papel del citocromo P450, de las alteraciones genéticas que tenemos, polimorfismos genéticos cada persona, etcétera. Por lo cual yo creo que es muy difícil, un poco respondiendo también, o hablando de lo de esta mañana, sí, el plantear, diríamos, aspectos de hacer ensayos clínicos para ver dosis si no se incorporan algunos aspectos de este tipo, ¿no? Fármacos que lleven los pacientes y también incluso estudios genéticos de polimorfismos genéticos de diferentes citocromos, porque el nivel de metabolismo varía mucho. Y no soy farmacólogo, pero bueno, revisándome esto sí que lo he encontrado, ¿no? Y la incidencia, en nuestro caso, las conclusiones, no me interesa tanto el tema, diríamos, del impacto que haya podido tener en términos porcentuales, sino la alta tasa de abandono por efectos secundarios debido a alteraciones en la conducta, convulsiones y manifestaciones neurológicas, sobre todo entre los residentes, la alta infección de COVID en la cuarta ola, antecedentes de infección de COVID en la cuarta ola, de los 6 sujetos, 4, y el estudio de biología molecular confirma la misma identidad genética en los casos en que se ha podido tener material genético. Por mi parte, nada más, dar las gracias a las personas de la Fundación, a todas las personas que trabajan y a los compañeros, y también a los propios pacientes y a las familias. Esperemos que pronto podamos volver a ver estas imágenes donde esto es una cantidad de voluntarios que colaboran con la Fundación para poder, diríamos, mantener en marcha esta labor que hacen esta gente, ¿no? Yo por mi parte ya creo. Gracias, Luis. Como digo, las preguntas serán al final. Ahora daremos paso a la siguiente ponencia, que lleva por título Aprendizajes derivados de la integración de la epidemiología molecular y la genómica, por, como decía antes, Miguel Martínez Lirola, microbiólogo del Hospital de Almería, y después será Darío García de Viedma,
que es también médico microbiólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bueno. Muy buenas tardes, gracias a la organización que nos han permitido otro año estar con ustedes y os vamos a presentar una asociación conjunta de epidemiología molecular y genómica en 2 escalones que nos han permitido durante prácticamente 20 años observar la dinámica de transmisión de la tuberculosis en la provincia de Almería. Almería, como bien sabéis, es la provincia de Andalucía que presenta la mayor tasa de incidencia de tuberculosis y esa tuberculosis tiene la característica de que fundamentalmente la sufren migrantes que vienen de la zona cercana de África, de la zona del Magreb y la zona del Golfo de Guinea y viven en unas condiciones socioeconómicas y sociosanitarias bastante complejas. Los estudios de contacto en estas situaciones son muy difíciles de hacer. Nuevas alternativas planteamos y entre ellas ha sido la de la epidemiología molecular y genómica. La técnica que vamos a utilizar a partir de ahora va a ser la técnica Miru. No voy a contar prácticamente para cómo se hace ni las ventajas que tiene, solamente una, que es la que nos va a permitir seguir adelante. Y es que es capaz de aplicarse a muestras con muy pocos bacilos. ¿Cuál es esa ventaja y cómo la vamos a aprovechar? Pues que, la vamos a poder hacer directamente a las bacterias que tenemos en la muestra clínica, con lo cual vamos a adelantar el diagnóstico al momento en que se está haciendo el estudio de contacto. Y esa es nuestra estrategia de epidemiología molecular en tiempo real, genotipado en tiempo real. Y nos va a permitir una epidemiología molecular intervencionista. Bien. Esta técnica no la hemos puesto de un día para otro en marcha, sino que a lo largo de, fijaros la cantidad de años de experiencia previa que hemos tenido para conseguir que a partir precisamente del... ¿Por qué pasa? A partir de este estudio que hicimos para poner a punto la técnica en el 2013, luego la transferimos en Almería y todos los casos, incidentes que ha habido de tuberculosis sin dejar ninguno con cultivo positivo o muestra baciloscopia positiva, cultivo negativo o cultivo positivo, nos daba igual, conseguimos genotiparlo con una demora mínima de tiempo desde que tuvimos la baciloscopia positiva o el cultivo positivo. Eso nos ha permitido la estrategia que a continuación os comentamos. El genotipado poblacional intervencionista. Pero claro, esto no se hace solo así. Vamos a necesitar, evidentemente, tener una base de datos de todas las muestras y todas las cepas desde el 2003 hasta la actual, guardadas, perfectamente organizadas. Lo segundo que tenemos, hemos montado un laboratorio suficientemente efectivo que permita dar esa información en el tiempo en el que nos hemos obligado. Y tercero, evidentemente, que tengamos un grupo de epidemiólogos formados perfectamente para que reciban, sepan analizar y apliquen esta tecnología al campo de trabajo. Bien, nuestro fin último era eso, conseguir ponerlo en la mesa del que está haciendo el estudio de contacto junto el abordaje clásico. No solo eso, sino para que todo el mundo pueda conocerlo, también lo hemos incluido en la red de alerta como un informe adjunto. ¿Qué características tiene ese informe? 2 partes. Una parte es un informe perfectamente amigable que tiene una parte en la que describimos perfectamente el clúster, sus características, el tamaño y tal y cual. Y luego, por otra parte, sí, esto es lo interesante, que damos una información de todos los miembros del clúster con una serie de variables especialmente útiles para que el epidemiólogo o el clínico sepa o confirmar el clúster que tenía sospechoso o todo lo contrario, decir, oye, pues no. Y por otra parte también le apunta una serie de vías nuevas para ser escrutadas en el momento que está haciendo el estudio de contacto, no lo olvidemos. Claro, otra cosa muy importante que nos ha permitido hacer esto es lo que se llama epidemiología molecular poblacional. Es decir, que como tenemos todos los datos de las cepas hechas, podemos afrontar otra visión diferente de las cuales os vamos a contar algunos avances en este aspecto, no todos, obviamente. El primero de ellos es que, efectivamente, si nosotros juntamos la geocodificación con la densidad poblacional de distintos sectores, somos capaces de identificar zonas donde la geocodificación de las casas de los que comparten, de los que están en clúster, es decir, aquellos que están incluidos en una cadena de transmisión reciente, junto con la densidad poblacional de cada uno de estos sectores, somos capaces de encontrar sectores donde la transmisión
de tuberculosis se concentra. Estos puntos calientes podrían permitir estrategias a localizar, a plantear problemas de salud, de prevención de salud respecto a la tuberculosis en esas zonas en particular. Otro aspecto importante es que nos puede servir también como indicador de calidad de todo el proceso de estudio de contacto. Aquí voy a poner un ejemplo. Esto es la cárcel de Almería. La cárcel de Almería, en el año 2018 se detectó un caso de tuberculosis. Se hizo el estudio de contacto y, evidentemente, nuestro sistema inmediatamente detecta el brote y lo identifica y lo confirma desde el punto de vista molecular. No solo eso, sino que es capaz también de dimensionarlo, el brote, en el tiempo. Es decir, a qué velocidad se ha ido identificando el brote. Y no solo eso, la epidemiología como control de calidad, la epidemiología molecular como prospectiva, nos permite seguir el caso e identificar lo que llamamos nosotros escape. Es decir, medir la exhaustividad de cómo se ha hecho el estudio de contacto, puesto que podemos detectar errores en este sentido. Es decir, ¿qué ocurrió aquí? Pues que en la cárcel no se tuvo en cuenta, durante el periodo que se hizo el rastreo de los contactos enfermos, si hubo traslados desde el módulo 8 al módulo 5. Eso ya no se hace, ya saben que no tienen que hacerlo. Otro aspecto que nos puede ayudar es que podemos ver cómo se puede extender brotes a otros escenarios, como veremos a continuación. Este es un brote que ocurrió en la guardería en el año 2009. Como el caso índice, fue esta señora, una profesora del aula 5, e enfermó a 27 niños. De esos 27 niños conseguimos en el gástrico, con el jugo gástrico, aislar Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué hicimos? Inmediatamente genotipamos y comprobamos que era un brote. Pero lo interesante no es eso. La epidemiología poblacional, genotipado poblacional. ¿Qué ocurre? Que seguimos genotipando todo el tiempo. 2013 ingresa en Torre Cárdenas una paciente, una edad parecida a la profesora, y efectivamente, guiados por el clúster, en una entrevista guiada por el clúster nos puso de conocimiento de otro punto de transmisión que podía ser otra zona de brote. Las dos compartían un gimnasio durante el 2007 y 2008. Bien. Como vemos, no todo es tan fácil. No todo es tan fácil. Hasta aquí la epidemiología molecular no ha ido muy bien. Pero hay clústeres que no sabemos qué es lo que pasa con ellos. Es decir, no encontramos la relación epidemiológica entre ellos. Y hay algunos miembros de ese clúster que es muy improbable que tengan alguna implicación en la cadena de transmisión. A esos clústeres nosotros le llamamos clústeres incómodos, de los que luego precisamente el doctor García Bienma va a darnos información sobre ellos. Son clústeres que ya lo que vamos a hacer es pasarlo al segundo escalón, es decir, vamos a coger sus cepas y le vamos a hacer una secuenciación del genoma completo y le vamos a aplicar epidemiología genómica, porque hasta ahí es donde nosotros nos quedamos, en esos clústeres que hemos resuelto, pero hay una serie de ellos mínimamente representativos dentro del proceso que van a dar, a los que van a dar explicación ahora mismo a partir de este momento. Bueno, pues poneros cómodos para hablar de los clústeres incómodos, ¿no? Es como los llama Miguel. Como veis, aparte de los, perdóname que me quite esto, aparte de los avances enormes de la epidemiología molecular en Almería, como os decimos, pues nos encontramos con algunas limitaciones, ¿no?, a las que tenemos que dar respuesta, y llevamos estos últimos años aplicando la epidemiología genómica para dar respuesta a estos clústeres que denominamos incómodos. Los primeros, pues como os decía Miguel, aquellos clústeres en los que, a pesar de que están definidos robustamente por las técnicas de Miru, no somos capaces de encontrar una vinculación epidemiológica aparente entre los casos, ¿no? Y esto nos alerta a que quizás deberíamos refinar el análisis de los clústeres con alguna tecnología de mayor resolución, como es la genómica, para intentar buscar un mayor grado de acuerdo entre los hallazgos del laboratorio y los hallazgos epidemiológicos. La epidemiología genómica, hace ya unos años empezamos a utilizarla del modo más sencillo,
Y a modo un poquito de simplificación, pues os pongo cómo la empezamos a utilizar simplemente como una regla para medir distancias genómicas. Distancias genómicas que las basamos en la identificación del número de mutaciones puntuales que hay entre dos cepas determinadas, o lo que es lo mismo, lo que denominamos SNPs, que es como lo denominaré a lo largo de la charla. ¿Y por qué medimos estas distancias genómicas en SNPs entre las distintas cepas de tuberculosis? Bueno, pues porque ya está suficientemente probado que si tenemos un número muy reducido de SNPs entre dos cepas, tenemos bastante certeza de que va a haber vinculación epidemiológica entre los casos. Sin embargo, a medida que aumenta este número de SNPs entre las cepas, podemos descartar esa relación y muy probablemente nos enfrentemos a cepas que no tienen relación epidemiológica entre sí. Bien, esto lo hemos aplicado en numerosos de estos clústeres que no puedo detallar por falta de tiempo, pero os traigo un ejemplo. Esto es un clúster que nos preocupaba especialmente porque implica una cepa PXDR, de las que veíamos esta mañana, con 5 aislamientos a lo largo de los años, con diferentes nacionalidades, y que no era posible, con las estrategias epidemiológicas convencionales, encontrar una relación entre los casos. Al aplicar la genómica, como veis, aparece una fotografía algo diferente. Este es el modo en el que os voy a representar los datos de genómica que obtenemos en el laboratorio. Os debe interesar sobre todo ver aquellos que están dentro de una misma caja, porque eso quiere decir que están infectados por una cepa idéntica. Y cuando decimos idéntica es que no tiene ni un solo SNP, tienen 0 SNPs entre ellas. Cuando vemos diferencias entre las cepas, lo representamos con estos puntos. Cada punto corresponde a una SNP y, por tanto, podéis ver cómo dentro de este clúster, que era aparentemente homogéneo y compacto desde el punto de vista de la epidemiología molecular, somos capaces de ver diferentes relaciones. Y somos capaces de hacer énfasis en aquel grupo de 3 casos en los que tenemos una elevada certeza de vínculo epidemiológico. De manera que se anima al grupo de epidemiólogos, aquí veis el grupo de Silvia Vallejo en Almería, a hacer un estudio especialmente refinado. Cuando decimos especialmente refinado, como veis en la fotografía, es por supuesto con la participación de agentes comunitarios en salud que van a hacer una exploración muy profunda de los hábitos y las relaciones entre los pacientes, y que ya dirigiéndoles a estos 3 casos y sin que se distrajeran con estos 2 que habían empañado la búsqueda al principio, ya desveló esos vínculos que hasta el momento habían pasado desapercibidos. Bien, siguiendo en la lista de las limitaciones que hemos ido encontrando, nos preocupan también los clústeres que implican a migrantes procedentes de una única nacionalidad. Aquí os pongo un ejemplo, y estos clústeres nos preocupan porque, además de la hipótesis más obvia de que probablemente estos clústeres son el resultado de la transmisión de estos pacientes una vez que llegan a Almería, a nosotros nos preocupaba esta explicación alternativa, el hecho de que pudieran ser cepas prevalentes en el país de origen, en este caso Marruecos, y que estuvieran siendo importadas independientemente por casos no relacionados que hubieran adquirido esta cepa en el país de origen. Bien, es diferenciar entre estos 2 aspectos. En este foro no tengo que convenceros de que es algo extraordinariamente relevante desde el punto de vista de salud pública para definir intervenciones específicas, ¿no? Pero la epidemiología molecular no es capaz de diferenciar entre estas 2 categorías. Bien, con la genómica, en cambio, hemos conseguido progresar en este sentido. ¿Y por qué? Porque os pongo los 2 grandes patrones de relaciones genómicas que observamos en este tipo de pacientes, en este tipo de clústeres. En esta parte de la diapositiva, como veis, tenemos algunos de ellos en los que la distancia entre los casos, estos son clústeres muy pequeñitos, los cogemos en el primer momento cuando solo tienen 2 casos, veis que la distancia genómica es mínima, un único SNP entre las 2. Pero en otros clústeres igualmente robustos para la epidemiología molecular, como veis, las diferencias son mucho más grandes, ¿no? Tenemos un mayor número de SNPs entre ellos. No olvidéis que para la epidemiología molecular todos estos clústeres eran totalmente robustos, pero ahora podemos establecer 2 categorías distintas. Aquellos que por su enorme similitud genómica tenemos la certeza de que son transmisiones recientes tras la llegada y debemos de dirigir los recursos de control y de vigilancia para evitar la transmisión, de otros que sabemos con el mismo grado de certeza que muy probablemente son importaciones independientes de por casos no relacionados, casos que no están transmitiéndose entre sí la tuberculosis y que no nos deben secuestrar los recursos limitados que tenemos para la vigilancia epidemiológica, que deben ser dirigidos a este tipo de clústeres.
Bien, hasta aquí espero estar convenciéndoos de que simplemente midiendo distancias entre cepas tenemos una información muy útil, pero sacamos además un partido adicional últimamente a la información genómica. Y como veis es el relacionado con estas redes de relaciones que os comentaba, ¿no? Redes de relaciones que tienen una estructura determinada, que tienen una topología determinada, que como veréis ahora en un par de ejemplos, nos dan una información muy precisa de cuál es la dinámica de transmisión dentro de estos clústeres. Y esto nos es especialmente importante para entender un poco el significado de algunos clústeres que se prolongan a lo largo del tiempo. Aquí os pongo un ejemplo. Fijaros qué estructura tan complicada. De la interpretación de esta estructura podemos entender que esto no es una cadena de transmisión al uso, sino que muy probablemente hay un caso que está situado en este nodo que está generando múltiples casos secundarios. Es decir, nos enfrentamos a un caso supertransmisor en lugar de una cadena de transmisión convencional en la que nosotros esperaríamos encontrar vínculos entre estos casos. Esto no es así. La genómica nos está diciendo que debemos de encontrar vínculos de cada uno de estos casos con el caso índice supertransmisor. Es decir, nos permite una interpretación enormemente precisa con respecto a lo que hubiéramos hecho con la molecular, que simplemente nos hubiera dicho que todos estos casos tienen la misma cepa. Bien, otros clústeres tienen estructuras también igualmente complicadas, como la que os pongo en esta diapositiva. ¿Y dónde destaco la complejidad de esta estructura? Pues fijaros, por un lado, porque veréis aquí algo que os extrañará. Aquí hay dos posiciones de esta red que no están ocupadas por ningún caso, no tienen un número de caso en su interior. Pero nosotros sabemos que estas posiciones han debido de existir. Organizando la evolución de las cepas en esta red, sabemos que tienen que existir estos casos. Y además otra cosa que nos preocupaba es esta enorme distancia con respecto a lo que nosotros esperamos en una cadena de transmisión activa, que esperamos que haya muy poquitos SNPs entre los casos. Fijaros que aquí hay una acumulación de SNPs especialmente alta. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir es que muy probablemente este clúster tiene una dimensión mayor de lo que estamos viendo en esta fotografía. Muy probablemente debe haber otros casos no diagnosticados que deben formar parte de este clúster y que de haberlos diagnosticado muy probablemente rellenarían esas lagunas que tenemos en esta red. Es decir, lo que estamos haciendo es cuando vemos con genómica estructuras de ese tipo, alertamos a los epidemiólogos de que por favor reactiven, refuercen la búsqueda activa de casos porque muy probablemente la dimensión de este clúster es mayor de lo que estamos observando. Bien, y por último, ya para cerrar esta parte, hay otras situaciones en las que la genómica nos ha abierto los ojos a realidades que ni siquiera podíamos sospechar con la epidemiología molecular. Y os pongo un ejemplo muy interesante. Fijaros que esto parte de una situación aparentemente muy simplona. Esto era una teórica microepidemia familiar que implicaba a un matrimonio con una misma cepa desde el punto de vista de la NIRU en 2020, y la cosa se complicaba un poquito cuando nos dimos cuenta de que esa misma mujer había tenido un episodio de tuberculosis 9 años antes, ¿no? No sabíamos si había sido una reactivación con una transmisión posterior o queríamos interpretarlo. La genómica nos dio una primera información muy válida. Fijaros, lo primero, un elevado número de SNPs entre la cepa del episodio de la mujer en 2011 y la de 2020. Es decir, nada de reactivación. Una infección, una reinfección independiente, una cepa en 2011 y otra cepa distinta en 2020. Pero lo más interesante, no hay relación directa entre la cepa del marido y de la mujer. Tendrían que estar a 0 SNPs. Y como veis aquí, tienen cierta diferencia. Esto nos puede descartar lo que habíamos pensado al principio, una transmisión directa dentro del matrimonio. Y de nuevo vemos un nodo que no está ocupado en la red. Es decir, de nuevo, muy probablemente hay un caso no diagnosticado que debería estar ocupando esa posición y que sería el responsable de haber transmitido la tuberculosis a este matrimonio. Bien, con la genómica, además de sacar utilidad en la distancia genómica, además de sacar información de la estructura, podemos sacar la información que queramos de la cepa. Es una especie de enciclopedia que nos cuenta con pelos y señales todas las características de estas bacterias. Y mirando en esa enciclopedia decimos, ahí va, es Mycobacterium capre, no es Mycobacterium tuberculosis. Como sabréis muchos de vosotros, los de laboratorio, Mycobacterium capre no se identifica sistemáticamente en el laboratorio de microbiología. No hay técnicas para hacer esto sistemáticamente y puede pasar desapercibido. Esta información fue esencial para reinterpretar el brote y su manejo epidemiológico. Lo primero, vamos a entrevistar a este matrimonio para entender que son propietarios de una granja de cabras.
algo que en ese momento pues nadie le había prestado importancia porque se interpretaba que tenía tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Bien, pues cuando dedujimos esto, pues probablemente lo que va a pasar es que ese caso no diagnosticado probablemente no sea un caso, sino una cabra enferma de esa explotación, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de Mycobacterium capre en este entorno a lo largo de los 9 últimos años, que había pasado desapercibido. ¿Por qué va a haber afectado solo a estos 3 casos y no tener más casos en la población que igualmente nos han pasado desapercibidos? Bueno, pues tenemos la suerte de tener en manos de Miguel la técnica de Miru para rastrear rápidamente en esa base de datos histórica poblacional si hay más casos que comparten esta misma cepa. Fijaros, 12 nuevos casos con este mismo genotipo, que muy probablemente debiera ser Mycobacterium capre. Hacemos la genómica y, en efecto, todos esos casos Mycobacterium capre, que habían pasado desapercibidos. Integramos toda la información en la misma red. Aquí tenéis en color los casos de los que hemos partido, el matrimonio en el presente y el primer episodio de la mujer, y veis que la distancia de SNPs de todas estas cepas de capre es suficientemente alta como para pensar que son cepas diferentes de Mycobacterium capre que han sido identificadas a lo largo de estos 9 años. Es decir, esto hacía pensar de un problema de gran dimensión que debe ser abordado, como veremos en la mesa de mañana, por una estrategia de One Health, integrando en el mismo estudio los casos en humanos y los casos en animales. Y es lo que hicimos, ¿no? Estudiamos la granja, como veis una tasa de animales positivos muy alta, el 50% de los animales de la explotación, pudimos hacer necropsia de parte de ellos y tuvimos la posibilidad o la suerte de aislar en cultivo 11 de las cepas de los animales. Vamos a integrar el resultado de las secuencias genómicas de los animales positivos con lo que teníamos hasta el momento. Y vamos a tomar de nuevo como referencia lo que nos preocupaba, este evento del presente, del matrimonio, que están infectados por Mycobacterium capre. Pues fijaros qué interesante. Esto, de nuevo, es el marido y la mujer, y como veis, hay un grupo de cabras de las sacrificadas en el 2021 que tienen una distancia genómica suficientemente corta como para dar solidez a la hipótesis de que este matrimonio adquirió la tuberculosis por las variantes de Mycobacterium capre que están infectando crónicamente a esa explotación. Bien, confío haberos hecho este resumen de que la epidemiología genómica nos está siendo muy útil como aplicación en segunda línea de toda la progresión que hacemos en epidemiología molecular. Y lo que yo creo y espero compartir con vosotros, que es un proyecto especialmente productivo, especialmente innovador y especialmente novedoso, pues lamentablemente tiene que parar. Tiene que parar porque en la última convocatoria de la Junta de Andalucía nos han suspendido el proyecto. Y no me resisto a compartir con vosotros cómo tenemos que aguantar que el revisor o revisores consideran que es un proyecto no novedoso, no ambicioso, que su novedad es cuanto menos dudosa, y ya si nos queremos escandalizar todos juntos, dice que es que esto ya se hace en otros países, ¿no? Quizás vuelven ecos del pasado, frases del pasado que creíamos que estaban superadas y que lamentablemente cortan la trayectoria de 20 años de un grupo que lleva trabajando conjuntamente con muchísimo entusiasmo en Madrid y en Almería. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Darío. Muy interesante, muy bonito. Esperemos a ver quién revisa a los revisores de alguna manera. Bien, pues pasamos a la tercera ponencia, que como es en inglés la pronunciará mejor también Alexis. Orador es Jean-Pierre Selberger, es epidemiólogo, consultant for the TB Competence Center, Switzerland Association, en Bern, Switzerland, y presentará online. Esta La presentación es NTB Continuing, es online, ¿no? Sí, sí. NTB Continuing to Manage During COVID-19 Pandemic. Dear colleagues, do you hear me? Yes, we can hear you well. Okay, fine. Do you have my slides? Dear colleagues, good afternoon. Thank you the organizers for having invited me to participate in this important meeting, given some thoughts around the interaction between COVID-19 and the TB during the last 2 years. I am a retired veterinary physician, former chief of the TB clinic at the University of
in Lausanne, and now working as a part-time consultant for a Swiss NGO is not association. And my only conflict of interest is that I was invited today by PSA for giving this presentation. The potential impact of COVID-19 on TB control can be regarded under different aspects. There may be an impact of SARS-CoV on the risk of TB, there may be an impact of TB on the risk of COVID, and there is an impact of the public health measures, not pharmacological intervention, on the TB control activities in the short term, in the long term. The interactions between COVID and TB are different. First question is, are the patients with TB more sensitive to COVID? And up to now, we have no evidence that this is the case, apart that for some patients with TB sequelae, for instance, patients who develop COPD or lung restriction after the TB, there may be an increase in the risk of severe outcome of infection after SARS-CoV. Another question is, are the patients with TB infection more sensitive to COVID? There are anecdotal reports that persons with TB infection who are infected with SARS-CoV may progress to TB, but this has not been confirmed in large series. Furthermore, what is the outcome of patients who have a dual infection? And many patients, in particular in paying countries with a high TB incidence rate, may have a dual infection. And there are some anecdotal reports with small cohorts of patients with simultaneous TB and COVID, where the mortality seems to be increased compared with patients who have only COVID or only TB. And the last question, which is of interest, is the question to know if BCG vaccination can be protective against COVID. Up to now, there is no solid evidence that BCG vaccination offers any protection, but several studies, prospective studies, are currently ongoing. We all know that there are similarities between TB and COVID. Both diseases are transmitted by airborne particles. Both diseases can be transmitted to close contact. Symptoms may be similar, at least at the beginning. The identification of index cases and contact investigation are considered as a procedure of choice for interrupting the transmission, and personal protection of exposed persons is recommended. What is the impact of the SARS-CoV on public health? It may increase temporarily the patient flow to emergency rooms and hospital service. It may create barriers to visiting emergency service or hospitals. It overstretches the capacity of healthcare workers. It reorientates the medical activities towards the new pandemics. And the partial or total lockdown can increase the contacts with household members living in the same settings, can decrease the opportunity to seek medical help, can limit the transportation and prevent the patients to go to the doctor or to go to the hospital, and it decreases the drug delivery to the pharmacies, to the hospitals, and to the patients. A very impressive study has been published last year at the University Hospital in Bern, Switzerland, where the study demonstrated that during the pre-confinement and confinement period, there was a decrease of emergency visits for non-COVID cases at the University Hospital by 24% in the mitigation phase and 42% during the lockdown period. And during the same period, the death rate of the patients who arrived at the emergency room of the same hospital increased by 233% during the first phase and 376% during the lockdown phase, because the patient arrived much too late in the hospital for being treated correctly. So the potential impact of COVID-19 on the TB control are numerous. There is an impact on household transmission of TB with an increased risk of transmission to the household members during the lockdown. There is an impact on TB diagnosis and treatment service. The diagnosis may be set too late. There is a diversion of resources, an increase and overstretching of the workload in laboratories, preventing a correct and a timely diagnosis of TB.
and there may be a lack of drugs. There is a decrease of availability of healthcare workers who are all busy with the new COVID pandemics. There is an impact on TB prevention and control activities with neglection of TB preventive actions like BCG vaccination, contact tracing, and prescription of preventive treatment. And there is an impact on late reactivation on TB by long-lasting damage to the respiratory system, an increase in poverty. A very interesting review of all the possible impact of COVID on the management of TB has concluded that the impact on tuberculosis infection can be an increase or decrease depending the situation where the patient is has to stay during the lockdown. There is a clear increase in the disease burden in the country. There is a clear decrease of the access to TB service. There is a decrease in notification and a decrease in healing rate and favorable outcomes. In the US, during the first wave, a survey by the CDC has demonstrated that globally over half of the TB services has experienced a decrease in clinical service, a decrease in outreach service, a decrease in diagnosis and treatment, a decrease in the performance of correct contact investigation, and a decrease in testing and latent TB infection treatment. Another study equally performed during the first wave of the pandemics in northwest London demonstrated that in a group of hospitals serving TB patients, during the confinement, the number of patients visiting the hospital for a new TB decreased clearly, but the patients who arrived in the hospital were in a more severe state of health with longer and more severe symptoms. And the number of the proportion of the cases with disseminated TB at the moment of diagnosis clearly increased compared to the normal situation. But more interesting and more severe is the fact that after the confinement, the number of TB patients increased again in the hospitals and turned to the normal numbers, but the duration of the symptoms of the patients when they arrived at the hospital and had a diagnosis, this duration remained longer than before, and the proportion of patients with disseminated forms of TB remained very high, much higher than before the confinement. The Stop TB Partnership issued last year a projection trying to understand what will happen after the first wave of COVID. And they all concluded that there will be, after the end of the confinement, there will be an increase in the number of TB cases and an increase in the severity of the cases, and very probably an increase in the rate of mortality by TB. They also predicted that some additional measures during the restoration phase could decrease. Adicionales en la fase de restauración. Sorry? What? You hear me? Can I continue? ¿Me oyen? Yeah? Can I continue? ¿Puedo continuar? Yeah, okay. So, the Stop TB Partnership... Entonces, what happens? ¿Qué está ocurriendo? I don't understand. Sorry. What happened? Can I continue? Okay. Let's continue. So the Stop TB Partnership... Pues esta colaboración... Why do you interrupt me all the time? Okay, I continue. So the Stop TB Partnership considered that probably mitigation measures would decrease the risk of
would decrease the risk of Disminuir increased mortality after the confinement. But the main problem was that we all thought that we could expect a slow return to normal from summer 2020. And this is not exactly what happened. We all know that the situation in autumn 2020 and winter 2021 was worse than during the first wave. And in the last global TB report by the WHO, they clearly demonstrated that until the end of 2020, there was a clear decrease in the number of diagnoses of TB, and this decrease was observed in all regions of the world, in some regions more than in others. And another very serious point is that the WHO observed a clear decrease in the prescription of preventive treatment to patients with HIV and to patients who are contact of contagious cases of TB, leading to the conclusion that probably the number of patients with tuberculosis infection who will develop TB in the future will probably increase. There is some problem. ¿Hay algún problema? Sorry. There is a terrible echo. Stop my video. Okay. So the conclusion of WHO is that the COVID-19 pandemic had as an effect an increase in the TB death, and that fewer people were diagnosed and treated correctly with TB, fewer people received preventive treatment, and the resources for essential TB service and TB research and development decreased. According to WHO, the COVID-19 pandemic has reversed years of global progress in tackling tuberculosis, and for the first time in over a decade, the TB death number has increased. And the WHO considered that the setback in the management of tuberculosis worldwide is between 10 and 15 years. So, there are some possible corrective interventions. For instance, a very simple point would be to ensure an adequate ventilation of rooms where the people live, particularly during the lockdown, to maintain adequate TB service and laboratory capacity and drug procurement, which may be difficult if the transportation is locked or decreased, to maintain preventive treatment service for contact at risk, and to use a short regimen to decrease the time during which the patient has to take the treatment. To decentralize TB service to community health workers, not necessitating for the patient to make long travels to go to the hospital to receive the medication. To use virtual care and digital health technology, for instance, video-assisted surveillance of the intake of treatment for remote monitoring. To combine TB and COVID testing, and to test COVID patients for TB infection. So in conclusion, the SARS-CoV pandemic, like several historical pandemics, like the influenza of 1918, had a deep negative impact on the management of TB by decreasing the access to diagnostic service, delaying the initiation of treatment, increasing the risk of infection for household members, perturbating the access to drugs and monitoring, and increasing the risk of unfavorable outcome. And finally, by decreasing the access to preventive treatment for infected contact and at-risk persons. Due attention to TB during the SARS-CoV pandemics is mandatory by maintaining and supporting the essential TB service, integrating the contact tracing activities for both disease, and maintaining preventive activities for the most at-risk individuals. I thank you for your attention, and I am ready to answer questions if you have some. Thank you.
Bueno, la parte visual y diapositivas ha funcionado bastante bien. En cambio, seamos positivos. La parte de transmisión del audio, pues no tanto. De tal manera que, bueno, vamos a continuar con la sesión, que tal como está previsto. El tiempo va más o menos bien y ahora damos paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia que lleva por título Tuberculosis en un año pandémico en Portugal, año 2020, y la presentará el doctor Bernardo Mateiro Gómez, que es un epidemiólogo, médico epidemiólogo del Programa Nacional para Tuberculosis de Lisboa, en Portugal, y bueno, también es asesor del gobierno portugués en temas de COVID y vacunación. Cuando quieras, dispones de 20 minutos, ya sabes, ¿no? Las normas, ¿ok? So, thank you for the invitation. I'll be choosing speaking in English, so I do not speak Portugal. That it's not a good way to start a conference, not speak properly on this setting. So I'll not be using the whole 20 minutes to give any more time for discussion. And I don't want any feedback. So what I wanted to show you is a little bit of the perspective what we've had in the last year in Portugal regarding tuberculosis. And I'm really thankful to be here because I'll be trying to get in touch with my former presenters on this work because we will be investing more in some of the settings of the context they were explaining. So, if this allows, next slide, please. Okay, thank you. So I just wanted to put things in perspective. We have about 10 million inhabitants. So what we have here in incidence is a decrease throughout. Okay, my bad. So what we managed to do this last years is to decrease progressively the number of cases, and what we were afraid of is during the disruption of the pandemic was that this decrease was going to be jeopardized by the lack of diagnosis or the delay of diagnosis between symptoms and diagnosis itself. What I wanted to show you, and it's a little bit difficult, but I have to give you the perspective in geographic terms, is that Portugal works like this little rectangle by the sea, and we have what we can call heterogeneity of distribution of tuberculosis with some important focus in urban areas, okay? So Porto and Lisboa, we're talking about some overlapping of population, but some differences. And there's that noticeable area with dark color that is relatable to stoneworking, okay? What we have there is a lot of people that earn their living working in extraction of stone and have a lot of silicosis. And on top of that, they have social lives that are very, they spend a lot of their time in small coffee shops where ventilation is awful and they concentrate themselves in large numbers during a lot of time there. So this is a common pattern of behavior that also has originated an important outbreak of TB with 12 cases in 2,000 people, where we have done intensive screening and detected in some cases, in some circles, values of latent tuberculosis as high as 80 to 90%. So this is what we can call a Mycobacterium rave, because there were 12 cases, but there were 4 different strains. So this is one of the things that we'll be going to publish soon enough. So very quickly, just to give you a glimpse of our distribution of ages or demographic structure or characteristic cases in Portugal. So there's no surprise we've got more males than men. We have been witnessing a progressive aging of the cases as expected as well. One of the things that I wanted to point out is that the number of cases in migrants has remained between some stable values,
but proportionately it has been increasing in the overall burden of disease, also expected. What we have been doing, I think, in a good manner, is approaching some vulnerable populations in a very assertive way. One of the things that we have managed to implement is the screening in the entrance of prisons, and we will be working towards the genotyping of these strains to understand better the relationship of these strains with the community around the jails themselves. One of the things that has been going well in Portugal is also the number of cases of MDR and XDR that have been decreasing throughout time. So just a perspective. One of the things that we have felt some impact during the pandemic is the HIV screening that has fallen a little bit, not a lot, but what we have been witnessing in 2019 and also in 2020. This is just before the pandemic, but in 2020 we've witnessed also a fall of the number of proportion of cases that we've subjected to screening, HIV screening. One of the things that I can already say that has changed through the pandemic is already talked about it, is that we had an increase of the median delay between symptoms and diagnosis, and all in the two components, so in healthcare services and also in the patient responsibility. Also, one of the things that has fallen in 2020 is the number of LTBIs under treatment. This year especially was a year with a lot of outbreaks, so we had a lot of people going in for the LTBI treatment as well. I'm just going through these quick slides to go to what really matters, and I think it will be more interesting to you. So, according to this context and what has brought us here, in Portugal we have these things like free medication to all TB and LTBI, right? Dose promoting strategies, we already know, and also the medical free support and monthly payment during illness leave. What we felt that worked throughout the years, the systematic screening using the mobile X-rays units and also the other procedures that are described. One of the things that we felt that was hampered during the pandemic is that this kind of accessible screening and mobilization of units was captured by the COVID-19 necessities, so we were partially deprived of this kind of procedures. One of the things that Isabel Carvalho, that is the actual Tuberculosis National Program Director, has managed also to do in sequence to Raquel Duarte work was to continuing to have a strong bet in the collaboration with institutions in the community. So what we have witnessed in a few years is the increasing of collaboration with institutions dealing with vulnerable people, and also what we have done besides the collaboration is also training these people to identify and to guide, symptoms and to guide eventually the social aspects of TB patients as well. And one of the most successful initiatives that we had published in WHO gold standard procedures was the protocol that we signed to do what I've told you, is that we have guaranteed that every and each inmate that enters a prison goes through screening, and we are in the process of collecting all the specimens to describe a history of the infection in Portuguese jails and to relate that what has been happening in the places where these people come from. And that was one of the aspects that I was very interested into the Almeria presentation, but I'll be talking with them later. So one of the things that also we have, especially important in Lisbon, is screening vulnerable groups in high incidence regions, but we are still missing some hot points that we have to go that they are not in the main urban areas of Porto Lisbon, as I have shown you in the map. So one of the things that the pandemic has brought us is this kind of distance training. As you know, it has happened all over the world. But one very interesting thing happened when Isabel, this last year, promoted training in TB for institutions that deal with vulnerable people, and we have at least one training session that had all
over 300, 400 people. So the pandemic has brought us opportunities that we have to take advantage of. And one of the things is training, and especially training in cooperation with partners. So regarding TB, this is one of the things that we are trying to take advantage. And going to my last 4 slides, I just wanted to give you some of the perspectives that we are hoping for in the next few years. We are determined to pursue a search and destroy strategy. So no more waiting. So, and to do that, I've went through the internet to search for an expression that I wanted to find called hunter-killer. And I found that hunter-killer is an expression for an attacked nuclear submarine. So this is what a hunter-killer looks like. But the fundamental part of the hunter-killing that we're trying to propose, and we also bring to this Congress, and thankful for the invitation, is I've heard a lot, and we know that there are several caveats that the pandemic has brought us towards TB diagnosis and treatment. But there are opportunities. So what Isabel and myself have tried to write is about what can we take advantage for the TB fight. And in Portugal, it is expected that we have the increase of intrafamiliar TB, but a decrease of extrafamiliar TB because of the number of contacts that people have, the use of masks, or even the decrease of social contacts. For example, one of the opportunities that we have identified, and it's easy to understand, is the stigma. The stigma for respiratory diseases has been going, obviously, down. The use of masks is easier. So there are contact tracing opportunities, there are contact training personnel. So we can use these things to take advantage and to search and destroy. So the key points that I wanted to bring, and as I promised, I will not take the 20 minutes and give my time for this discussion. We have been witnessing an effective decrease of tuberculosis notification. We are trying to figure out what magnitude of transmission decrease has been going on and what is the final balance. We are concerned about the world status of TB, as a lot of you have already talked about. But when we talk about our health systems, we have a lot of difficulties, as a lot of countries also had. But outpatient TB centers kept working, okay? So we witnessed some impact in HIV screenings and an increase in symptoms diagnosis time, okay? But we are trying now to recover on that aspect. So we're trying to quantify exactly how much did we suffer and how much do we have to work now to recover. So I think one of the best things that we can say about Portugal at this time is this work, the vulnerable population being reached through collaborations with society partners. And we are willing, Isabel has asked me to transmit you this, we are willing to receive guests or proposals of works or studies regarding society interventions, because we feel that we're managing to go over a lot of barriers in this context. So we are willing to share experiences and to learn as well. Search and destroy, and regarding the Almeria presentations, I find it really interesting because of the thing about the hotspots. And we'll be trying to escalate the genotyping approach to tell the story. One of the things that the field of epidemiology is about is telling stories. If you don't have all the data, if you are seeing but you're not understanding what is happening, you are losing the ability to control the transmission in community. So, and one of the aspects that I've been bringing the outbreak in Lamego, that is a small city in Portugal, is we were talking about 12 cases in a period of 3-4 years. This is about to be published. And 12 cases in 3-4 years in a population of 2,000 inhabitants. We were hoping the same strain. The probability was the same strain. But we have 4 different strains. So
what this brings us about is this kind of rebuilding the history and trying to, as I usually say in Portugal, to pin a medal or a trophy in the wall. So this train is broken, this train is broken. It's easier to define objectives of killing off a particular strain than fighting a battle with a non-defined enemy. Okay. So this is one of the things that I wanted to bring you, and we are willing to cooperate and to invest in this kind of approach. Regarding acute priorities, funding. So what we feel is that COVID-19 has taken a lot of the funding that we know without a lot of barriers that are usual. We're trying just to grasp a space for TB funding in the next few years, and specifically with the objective of progressive elimination and hunting of TB strains. Okay. And taking advantage of COVID-19 changes. I've shown you the paper. We have identified some opportunities, but as you already must learned about or read about the panic neglect cycle in pandemics and the short time that we have to promote change. So I beg you, do not wait COVID-19 pandemic to make a change. Things are easier or we are more effective if we implement change during the pandemic and not waiting to get back to a neglect cycle of prevention and public health in general. I think I've finished, but I have a thank you slide. So, thank you. There was a slide with Robert Louis Stevenson, Tom, but anyway, I had my contacts there, so never mind. That's fine. No se vayan, tomarnos un tiempo para que vengan los ponentes aquí y se piensan más preguntas. Hemos pedido que hubiera una silla más, nos pondremos a distancia, allí detrás, y yo pues me iré allí. Las preguntas van levantando la mano, iremos tomando nota, y también Alexis, mirarás las del chat. Sí, no. ¿De acuerdo? Si queréis podemos... No ha habido ninguna pregunta en el chat. ¿Sí? Ahora sí, vale. Bueno, soy María Teresa Tórtola del Hospital Valle de Hebrón. Felicitar a la mesa. Y tenía una pregunta para Darío García de Viedma y Martínez Lirola. Habéis dicho que la extracción de ADN es muy fácil y que lo hacíais directo de muestra. Entonces, ahora para preguntaros, ¿qué vaciloscopia tiene que haber para poder iniciar la extracción y que salga positivo? Sí, hemos probado con distintas concentraciones. Normalmente las paucibacilares de menos de un bacilo por campo no sale bien, entera, ¿sabe? No sale toda la miri directa, pero hemos hecho una pequeña modificación para muestras paucibacilares que no es el momento de contarlo, con una bolita y en vez de hacer una multiplex como estamos haciendo, hacemos una monotec y solemos completar los huequecitos. Ahora, cada vez vamos optimizando el procedimiento y empezamos haciendo solamente las que eran 2 más, 3 más, 4 más, y ahora ya podemos hacer las de 2 más y estamos intentando la de 1 más. O sea, que siguiendo la clasificación de la OMS, de 1 a 9 bacilos por 100 campos, la bacilos. Esa la podemos sacar, sí. Vale, muy bien. Aparte de eso, es que publicamos ya hace años en el Journal, fue en el Journal, sí, creo que sí, una estrategia de concentración para uramina que va muy bien, concentramos mucho más la muestra y la extracción nos sale
bastante bien. Luego hemos optimizado el proceso de extracción y la verdad es que sale, no ha costado mucho, la verdad es que no ha sido una cosa de una semana ni de un mes. Importamos primeramente toda la tecnología de Gregorio Marañón, que estuve con ellos precisamente cuando se puso en marcha, cuando se hizo el artículo. Estuvimos trabajando todo, salió muy bien. Sí. Trabajamos sobre muestras de 3 más y 4 más, ¿no fue así? Nosotros es que hemos hecho la extracción pero de cultivo, y es una extracción además súper laboriosa, porque te dura casi toda la mañana, porque es con fenolcloroformo y haciendo muchos centrifugados. Entonces estamos hablando de Miru, ¿no? Miru. Pues si quieres te paso el protocolo, porque lo hemos optimizado y vinieron de Sevilla a verlo y no son capaces de hacerlo, pero seguro que tú sí sabes. Solo un matiz. En algunos de los casos donde dice Miguel que sale mal, eso quiere decir que tienes incompleto el análisis de las 24 regiones, pero puedes tener buena parte de ellos obtenidos. Y eso tiene un valor informativo alto, ¿no? Como hablábamos antes con Juan, no puedes documentar la identidad, pero sí puedes observar la diferencia, y en algunos casos es valioso descartar vinculación, tan valioso como puede ser comprobar la vinculación. Entonces, a pesar de que sean baciloscopias bajas y el resultado sea incompleto, puede tener un valor informativo alto para analizar preliminarmente un evento. Sí, la otra pregunta era que ¿cuántos locus investigabais? Si os parece bien, escribimos un artículo, lo publicamos y lo ponemos, o sea, todo el procedimiento de las mejoras que hemos hecho, y quizás puede venir bien para la gente que quiera mostrarlo. Digo que vamos a intentar publicar las modificaciones que hemos hecho y la simplificación del procedimiento, y veréis que funciona muy bien. O sea, es muy sencillito. Nosotros es muy sencillito, lo aseguro que funciona muy bien. Está muy bien rodado. Parece fantástico, porque así se facilita todo mucho. Y luego nosotros en nuestro laboratorio hemos aislado 2 Mycobacterium capre, y nosotros para hacer la identificación hemos usado Genotype de Jaén, y la verdad que funciona muy bien. Pero es que ten en cuenta, salieron las tiras hace poco. Salieron hace poco y entonces no la estábamos utilizando, y tampoco decíamos, porque si es que hay capre, la pregunta es, como no mirábamos, no sabíamos si había. Y no sabemos que tenía tanta importancia. Pero yo supongo también del medio en el que se muevan, es decir, la zona en la que estés. Desde luego, si hay... nosotros hemos tenido solo 2 en el laboratorio nuestro. Brevemente también, para no alargar. Todos los casos observados, aparte de los que dio en un peor análisis, otro trabajaba en un matadero, y 2 reconocían tomar leche no pasteurizada en la infancia. Pero por edades de los demás, muy probablemente pudieran estar por edad en el tiempo de la prepasteurización, ¿no? Entonces, probablemente pues son los vínculos obvios, ¿no?, de la tuberculosis por capre o por bovis, ¿no? Una pregunta a Luis Borderías. Si no hubierais detectado el caso de tuberculosis pleural y, por tanto, haber estudiado los contactos, ¿qué crees que podría haber pasado? Y también, si no hubiera habido la pandemia, ¿los casos se habrían diagnosticado de forma temprana, más temprana? No lo sé, no lo tengo del todo claro que se hubiera diagnosticado más tempranamente, ¿no? Porque en el momento en que nosotros los vimos, o sea, quiero decir, en cuanto a mí nos pareció claro, sí que quizá el primer caso el problema que podía haber habido es que se hubiera dejado a la paciente sin hacer nada, porque de hecho la familia nos presionó no quería hacerle pruebas complementarias, no quería hacerle cirugía. Pues tendrá una neoplasia, que más da, ¿no? Una paciente que tiene una esquizofrenia paranoide, que en principio de entrada pues como que no quieren ser agresivos con el manejo, etcétera. Y lo mismo probablemente también en el segundo caso ya había pasado eso también, pero diríamos, abstrayéndome a eso, intentando decir, bueno, hubiéramos sido capaces de adelantarnos a esa situación. No lo tengo claro, Joan. Sí que me parece muy importante el planteamiento de que estas personas, te quedas como clínico, te quedas a veces en la duda si a esa persona no le hubiéramos hecho la videotracoscopia y no hubiéramos presionado a la familia para hacerla, ¿no? Una pregunta del chat.
pregunta en el chat para Bernardo Monteiro, de Mario Tobar. Do you think that a search and destroy strategy can be introduced without a new vaccine? Just asking because BCG efficacy is being discussed in some high burden settings. That is a very good question, and if we are to interpret search and strategy in this search and destroy or elimination strategy in a strict way, obviously, but I'm really hopeful that even this is a side question, but I'm really hopeful that even with the fast development that we have of vaccines towards COVID-19, there will be some novelties in TB, I hope, in a few years. But besides that, what I'm trying to sell with the search and destroy is that that example that I've told you about is a case of a city, of a small city that did not witness any more TB cases during the following years. It still can, but that example, alongside with others, shows that if we invest means that are not something like extraordinary in spending, we can approach high risk and high focus, high risk and high burden situations, and especially with cooperating population. We're not talking about vulnerable populations non-cooperative. We're talking about people that will cooperate if they are motivated and if they have access. So for me, search and destroy is having the opportunity to have a collection of dead strains. Okay, so killing them off one at a time and having the idea of what we're doing. Because year after year, if you put all of the cases together in the report, it's wonderful, you have a decrease, but you are missing a very important part of the story. So what are connections? What opportunities are you losing of finishing off chains of transmission? So yes, vaccine would be very useful, but we have to use the tools that we have at this moment. May I? Following this rationale, if I understood well, you have like a universal screening on prison. And do you plan any universal screening in other vulnerable populations? So regarding universal screenings, what we have at this moment is a focus on those vulnerable populations, but we're talking about urban populations. This case that I've described of Lamego is an exception of is a situation of a rural population that hasn't been approached by this investment in screening, and so without those kinds of investments and focused investments, and without the connections that we can make with the genotyping tools, we do not know how the transmission has been going on. So even if we have a high-risk approach to vulnerable populations, we may be missing part of the story. There has been some effort regarding homeless populations, for example, in Porto, with scarce results, but one of the things that, scarce results regarding genotyping matches. But one of the things that genotyping has proven us is that we have to have a big scope also to find the connections. We cannot be reliant on heavy screening on a certain group, on a certain geographical area, and expect that will solve the issue of understanding the transmission on the whole area. Pregunta para Darío y Miguel. ¿Sería muy complicado llevar a cabo los estudios de genómica en ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo? Y en todo caso, ¿se podría aprovechar la infraestructura creada con la COVID? Vi que esta pregunta, pues estaba pensando, si no hay más preguntas, yo suelto el alegato así que me viene muy bien. Yo creo que es importante remarcar una cuestión. Ahora mismo hemos vivido, como todos sabéis, un esfuerzo extraordinario en aproximar la genómica a la vigilancia en tiempo real de la transmisión de un patógeno, como ha sido SARS-CoV-2.
Además, se ha avanzado en el compartir sistemático, en abierto, todos los resultados de secuenciación en todos los lugares del mundo, para cualquier usuario. Esto es una revolución en el modo en el que se vigila la transmisión. Y las inversiones en equipamiento, en conocimiento y en bioinformáticos se han hecho para COVID y están funcionando al margen del potencial que se está sacando esos datos, que en mi opinión es subóptimo, pero está funcionando razonablemente bien. Esto ha ocurrido porque grupos que trabajaban en genómica de tuberculosis, especialmente en Reino Unido y en distintos lugares de nuestro territorio, han aprovechado el conocimiento que tenían de utilizar la genómica de tuberculosis para facilitar la vigilancia en COVID. Y ahora yo creo que es justo dar la vuelta hacia atrás. O sea, mucho del avance en genómica de COVID se ha hecho por el conocimiento previo de la genómica en tuberculosis y ahora que están esos recursos vamos a utilizarlos para vigilar no solo COVID, sino importantes enfermedades como la genómica. Entonces yo creo que de este taller o de, como hablábamos esta mañana, de reivindicaciones de sociedades, etcétera, debería salir el que es una oportunidad única en este momento para asignar los recursos de genómica que han creado un músculo muy importante en el país, con un proyecto europeo de unos 3 millones de euros dedicado a crear capacitaciones en todas las comunidades, asignar ahora la tuberculosis como una beneficiaria de estos equipos y de este conocimiento, porque si no vamos a perder una oportunidad única. Y ahora mismo, en esta situación, sería perfectamente factible empezar desde ya a hacer genómica de todos los aislamientos de tuberculosis en la mayor parte de nuestro territorio, por la capacitación que se ha hecho para la genómica en COVID. O sea, que yo creo que sería algo que sería muy bueno vehiculizar a través de este taller, ¿no? A los medios o a donde consideréis oportuno. Déjame preguntarte, perdona, en relación a esta pregunta, porque ya se ha visto que a nivel regional o español parece que no lo consideraban del todo necesario. Si a nivel europeo crees que hay una tendencia para una vigilancia regular a nivel nacional o europeo, por ejemplo, basado en genómica, porque como en algunos países como el Reino Unido se está haciendo con salmonela, incluso con tuberculosis, y si crees que la tendencia, aunque no sea nacional, pero sí que será europea hacia ese tipo de Yo vigilancia. creo que hay dos filosofías de cómo aplicar la genómica. Una, la que tradicionalmente ha aplicado Reino Unido de un modo exitoso, que es un análisis poblacional e integrado con la epidemiología, que es el modelo que nosotros hemos aplicado o que hemos intentado aplicar hasta ahora en Almería, porque los datos genómicos sin un refinamiento epidemiológico paralelo no tienen sentido. No tiene ningún sentido, hay que trabajar conjuntamente. Y ese refinamiento epidemiológico paralelo es muy exigente, es tan exigente como el salto que hemos tenido que dar en genómica, ¿no? No vale con los estudios de contactos convencionales. Entonces, esa filosofía sí que la han seguido en algunos países, pero en otros han tenido un gran músculo de análisis genómico sistemático sin tener ninguna pregunta detrás. No voy a decir qué países lo han hecho, pero ha habido muchos recursos y una obsesión por hacer análisis genómico a todo sin que haya ni una pregunta. Pues un poco lo que pasa en COVID. Nosotros nos demandaban resultados de COVID para ver qué variante había en un momento en que todas las variantes eran delta, y toda la información que se podía sacar de brotes, microepidemias, cepas más exitosas, escapes vacunales, que estaba ahí, como os decía, es una enciclopedia que es mirar en un capítulo o en otro, nadie le ha querido sacar partido. Entonces, yo creo que hemos aprendido mucho y es una de las cosas positivas que hablábamos esta mañana. Sí que ha habido algo positivo en este terreno, que es revolucionar el modo en el que podemos vigilar la transmisión con alta resolución de tuberculosis. Bueno, siguiendo un poco con esto, a nivel español lo que hay es que todas las cepas que se aíslan de Mycobacteria en tuberculosis, que son multiresistentes, se envía el ADN a Zaragoza y ellos son los que hacen un estudio epidemiológico de todas estas tipos de cepas. No es a tiempo real, como muy bien habéis hecho vosotros las presentaciones, y quizás es lo que se debería de hacer. Y luego, a nivel europeo, se está haciendo también un estudio de las cepas de rifampicina resistente y de multiresistentes, pero no de todas las cepas de Mycobacterium tuberculosis aisladas. Eso sí que se está haciendo también. Se tienen que enviar las cepas a Majadahonda, luego Majadahonda las deriva al Centro Europeo para hacer el estudio. Entonces, yo la pregunta que les quería hacer también a Darío y al doctor Martínez Lirola era que si, por lo que he entendido, ya no hay recursos para poder seguir haciendo el estudio que estabais haciendo, era si por lo menos en Andalucía sí que había algún laboratorio que siguiera con este trabajo.
Dos cosas. Una, en mi opinión, el partido de la epidemiología molecular y genómica no tiene sentido fuera de la aplicación local. No tiene sentido, porque tiene sentido cuando es rápido y cuando está integrado con los agentes implicados en la vigilancia epidemiológica. Todos estos esfuerzos de derivar a centros de referencia generan demora y generan lejanía de la comprensión del problema. No es el sentido. El sentido es una vigilancia multinodal, descentralizada. Esa es la única manera. Y respecto a lo de los fondos, y ya dejó a Miguel, lamentablemente estos trabajos se hacen con fondos de investigación, cuando ya hace muchos años que demostraron que no es investigación, sino que es un servicio de directa aplicación asistencial y en vigilancia. Llevamos décadas intentando decir esto y ahora sí, pues bueno, con nuestra capacidad de pedir recursos seguimos andando, ¿no? Pero lo que denota esto es que dependemos de financiación de investigación cuando esto debería ser una financiación estructural, porque ya estamos hablando de vigilancia directamente, ¿no? Aunque hagamos preguntas de investigación en paralelo, pero en el fondo esto es una herramienta de vigilancia y no debería estar nunca financiada por fondos de investigación, sino por fondos estructurales. Yo lo que quería aportar a lo que ha dicho Darío era precisamente que el futurible está claro, y es que hay que intentar que la genómica y no la epidemiología, el genotipado, con técnicas MIRU clásicas, que sea la genómica, la secuenciación del genoma completo, lo que podamos hacer sobre muestra clínica, porque si no, es decir, aplicarla ya en tiempo real. Ahora mismo no podemos, ya sabéis las condiciones de trabajo que ahora mismo para la secuenciación del genoma completo necesita grandes estructuras, gente muy bien preparada, tenerlo preparado, tener un número suficiente de muestras para esperar a hacer los runes, para que sean relativamente rentables, y no se puede ahora mismo aplicar. Tenemos que trabajar en ese sentido, en llevar a la genómica a tiempo real, igual que hemos llevado el genotipado con MIRU. Pere Joan Cardona, Hospital Germans Trias. A tenor de lo que comentas, Darío, nosotros hemos podido recoger este guante. Gracias a la COVID en Canruti hemos hecho un hub de secuenciación y hemos cogido nos hemos adaptado a esta situación, hemos podido generar un equipo de secuenciación y hemos generado un clúster para poder secuenciar todas las cepas en Cataluña, y aquí hemos podido contar con la colaboración de Salud Pública también, que en parte ya patrocinaba el estudio, la secuenciación de brotes, pero ahora la idea es hacer lo que hacen en Valencia, que de hecho son pioneros de poder hacer una vigilancia a tiempo real utilizando secuenciación masiva, y es lo que empezaremos en el 1 de enero con todos los laboratorios de Cataluña, que hay 54, es importante tener toda esta coordinación, hay centros privados, hay centros públicos, se han de ver todas las correlaciones entre los diferentes laboratorios. De hecho, hemos empezado a colaborar entre los diferentes microbiólogos para poder centralizar estas muestras y poder secuenciarlas dando información real, a tiempo real, a los epidemiólogos. Este es el gran reto, pero que en Valencia, de hecho, se ha podido conseguir, ¿no? De hecho, no sé ahora los números exactos, pero se han descubierto 25 brotes que no se podían haber, que no se han descubierto por epidemiología clásica, se han readaptado o reinterpretado brotes, pero claro, lo que tú comentas es que se ha de hacer a tiempo real, ¿no? Nos viene muy bien ese movimiento porque en Madrid va a ser muy útil decir, en Cataluña lo tienen esto perfectamente montado. Así que nos va a venir muy bien. Si sirve para algo, pues nos viene muy bien. Y una cosa que debemos hacer como autocrítica, los que hacemos epidemiología genómica, yo creo que el concepto de epidemiología genómica en tiempo real está lejos de ser una realidad. Porque por muy rápido que lo hagamos no se puede aproximar a la estrategia en 2 tiempos que se está aplicando en Almería, que es sobre la muestra bacilífera. Eso es tiempo real. Esto es súper interesante. Lo otro, pues bueno, es epidemiología genómica rápida, prospectiva, como lo queramos llamar, pero en el mejor de los casos estaríamos hablando, yo creo que siendo realistas, un mes después del momento en que se tiene el dato en el modo de trabajar de Almería sobre la muestra respiratoria en 2 días, ¿no? Dejadme que haga una pequeña precisión, porque yo también estoy en la parte de Valencia, con Castellón, trabajando hace tiempo con el tema con Iñaki Comas, con Fernando González y eso,
Y bueno, la verdad es que en tiempo real está muy bien, pero yo hace tiempo que esa expresión la veo muy utilizada muchas veces. Y bueno, a veces no hace falta ser tan rápido. Yo lo que pido es tiempo suficiente. Es decir, no hace falta que me lo digan al día siguiente. En tuberculosis hemos adelantado muchísimo de tardar mucho ahora tenerlo, a lo mejor no enseguida, pero en tuberculosis que tiene un ritmo un poco más. Entonces, en tiempo suficiente para nosotros poder ir y trabajar con ello. ¿Verdad? Sí, te puedo responder. Nosotros llamamos a tiempo real, es decir, ponerla en la mesa de la persona que está haciendo el estudio de contacto. No es que de un día para otro por la noche hacerlo. La realidad es llevarla a la realidad de la práctica. No lo entiendas como una cosa, hoy lo tengo que hacer porque es tiempo real. No, es realmente ponerlo encima para que sea útil. Esa es la palabra del concepto. O sea, si nosotros detectamos una cepa con XDR o pre-XDR, al día siguiente está genotipada, no solo esa, sino todas las que lo hemos comprobado con una base de datos que tenemos de 20 años, de 19, desde el 2003, no sé si lo habéis visto, prácticamente 20 años, de todos los clones que ha habido en Almería, y somos capaces de las siguientes que van llegando, detectar la resistencia. Inmediatamente cuando tenemos una duda, ya sabéis que tenemos algunas limitaciones con las cepas BIG genómicas, tiempo razonable, por un sistema que está relativamente rodado. Inmediatamente se pone a los epidemiólogos en marcha y dice, oye, entre estas dos personas hay la misma cepa. Busca dónde se está transmitiendo la cepa. Y eso es lo que se trata, eso es epidemiología en tiempo real. Fíjate, yo creo que la cuestión tiempo sí puede ser importante porque eso permite, como dice Miguel, que es cuando se enfrenta por primera vez el epidemiólogo a ese evento, antes de haber definido la estrategia, tiene ya las piezas encima de la mesa para ser eficaz en el modo que va a abordar ese brote. De no ser así, ya hubiera empezado a caminar en una dirección o en otra y luego redirigir esas ideas predefinidas es más difícil. Pero de este modo es la única manera en la que desde el momento cero tienen los mayor número de elementos para definir a la carta la mejor manera de aproximar la investigación de ese evento. Mil gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho y siguiendo por esta misma tangente. En Estados Unidos, hace varios años que se utiliza a nivel nacional el genotipado universal. Se contrata un laboratorio en el estado de Michigan para que lo lleve a cabo con parámetros establecidos que la retroalimentación de los resultados tienen que ir a nivel local en tiempo real, que puede ser unos días porque nadie va a brincar a actuar inmediatamente. El CDC recibe el sedimento de una centrífuga para medir las mutaciones para detección de resistencia a los fármacos antituberculosos y ahí se promete la respuesta en 48 horas a la persona que lo envió al CDC, que lo hace a nivel nacional. Obviamente se puede dar el lujo porque en Estados Unidos ya los casos de tuberculosis activa están por debajo de 9.000. O sea que eso se puede hacer, pero donde hay una carga mayor tienen que haber más laboratorios. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Hay que tener la ambición de hacerlo, no aceptar lo que se ha aceptado hasta la fecha, especialmente a raíz de la inversión que hemos visto en el COVID. Y esto, o sea, es imperdonable que se haga para el COVID y no para la tuberculosis. O sea que, pero esto se puede hacer y en muchos lugares se está logrando. Estoy completamente de acuerdo en la importancia de esa retroalimentación para que se use en tiempo real. Y no tiene que ser en 5 minutos, o en los 90 minutos que demora un GeneXpert, no tengo que dar ese resultado. Pero sí, pero mil gracias. El Search and Destroy se puede hacer con las herramientas que están disponibles. I was just saying that the Search and Destroy, you can get started with the tools that you have available. Don't wait for the vaccine. You can make remarkable progress while you wait for the new vaccines to be available. Sure. I mean, in many countries, Canada, United Kingdom, Israel, Australia, United States, the incidence of tuberculosis is less than about 3 or 8 per 100,000 with the tools available. It's a matter of will and investment, which we've neglected in tuberculosis. Gracias.
Bueno, una cuestión, porque cuando hacían los esquemas estos de ahí, bueno, no iba a hacer una pregunta, pero casi que cerramos ya, no, ahora se la haré a él solo. Gracias. Bueno, ha sido una buena sesión, con algún pequeño tropiezo, pero yo creo que felizmente ha habido bastantes preguntas, se han visto cosas muy interesantes de todo nivel, local, nacional, regional y también mundial, si queréis. Así que hasta mañana. I just wanted to exchange contacts with you because, and I'll talk to him later because one of the reasons why I came